pasar el power. Hoy tengo una palabra para compartir herramientas para una vida de victoria. El tema se llama ¿Cómo embellecer nuestra forma de pensar? Ahí tenemos un QR. Les recomiendo bajarlo porque esta media hora de predicación no alcanza a expresar, no me da el tiempo para poder expresar con profundidad el tema, así que después lo pueden ver, si no lo pueden bajar ahí en YouTube, también está el link para poder profundizarlo. Realmente es poco el tiempo que da para llegar a profundizar todos estos temas, así que los que quieren llegar más profundo, ahí hay bastante más para hablar. Así que vamos a comenzar con dos versículos, dos pasajes centrales en este tema, súper conocido, pero vamos a tratar de darle una vuelta de tuerca hoy, muy interesante, ya van a ver algo especial en este sentido. Así que bueno, Romanos 12, 1, 2, que todos conocemos muy bien. Comienza ahí en los primeros versículos. Ahí lo podemos pasar. Bueno, ustedes lo conocen, muy bien conocido este versículo. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Amén? Algunos lo sabemos de memoria. Un versículo, esos pasajes centrales de la Biblia que hay que tenerlos muy bien manejados. Esto es uno de los pasajes centrales. Este pasaje comienza con un ruego, el ruego paulino se llama. Os ruego por las misericordias de Dios. Acá el apóstol, vamos a ver que el otro pasaje es distinto, es un poco un pasaje superador, pero acá el apóstol comienza con un ruego. Qué lindo, ¿no? Cuando alguien que nos está enseñando se pone en nuestro lugar y no nos impone, sino que nos dice, les ruego, ¿no? Pero lo tremendo es la base de este ruego. Les ruego por las misericordias de Dios. Miren, literalmente este pasaje es, les ruego por las compasiones de Dios. Por las compasiones de Dios, les ruego por las compasiones de Dios. Tremendo, ¿no? Tremenda esta base de pensamiento. Es tan grande la misericordia, es tan grande la compasión de Dios sobre nuestras vidas, el cuidado continuo de Dios sobre nosotros, tan tremendo que dice que, este pasaje nos dice que la única respuesta posible a tanta misericordia, ¿cuál es la respuesta posible? Un sacrificio vivo. Que ofrezcamos nuestros cuerpos. Un sacrificio vivo. Interesante este pensamiento que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta mañana. Que las actitudes espirituales no pueden quedar concentradas solamente en pensamientos y en actitudes interiores, sino que tienen que haber respuestas exteriores que evidencien nuestra percepción interior, ¿no? Así que esa percepción interior, esa espiritualidad, ese obrar de Dios en tu corazón, no puede quedar concentrado solamente adentro tuyo. Tiene que haber una exteriorización de esa fe. Por eso la alabanza, por eso la danza, por eso la Biblia dice gritá, aplaudí, porque es necesario que la espiritualidad la manifestemos, que el cuerpo
exprese la espiritualidad y que no solamente la espiritualidad quede como un sentimiento acá adentro nada más, como una decisión. Es necesario una historización porque es la forma de que esa fe pueda fluir alrededor, se pueda contagiar, se pueda percibir por los demás. Entonces el apóstol acá nos dice, es necesario un sacrificio vivo, un cuerpo que pueda manifestar esa espiritualidad que nosotros tenemos, ¿no? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y este pasaje continúa de una forma interesante porque te está proponiendo cómo alcanzar a ser ese sacrificio vivo, porque no es un sacrificio como en el Antiguo Testamento de cosas muertas, sino que en este momento lo que se pone en juego es tu cuerpo, tu mente, tu corazón, es lo que podés ofrendar. Más que otra cosa, la mejor ofrenda que le puedes dar al Señor es tu propio corazón, es tu propia vida, tu propio tiempo, tu propio dinero. Ese es el sacrificio vivo, no es un sacrificio de cosas muertas, sino el sacrificio de tu corazón, un sacrificio santo, vivo, santo y agradable a Dios. Así que este pasaje te quiere enseñar cómo alcanzar a ser ese sacrificio santo, ese sacrificio vivo. Y te enseña este pasaje diciendo que este sacrificio vivo es por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Hace falta una transformación, hace falta que tu vida sea transformada. La palabra ahí es metamorfosis. Haya una transformación de la forma en que pensás, de tu estilo de vida. En la medida de que esa transformación se produce, vos te transformás en ese sacrificio vivo, en esa ofrenda santa, pura y agradable a Dios. Pero hace falta que en tu vida haya una continua transformación. Nunca para esa transformación, al contrario, cada vez es más profunda. Y justamente la muerte espiritual es cuando deja de ocurrir esa transformación, cuando sigo siendo igual al de ayer. Cuando no voy cambiando mi forma de pensar, no voy cambiando mi estilo de vida, no voy cambiando, no me voy acomodando, no voy descubriendo las cosas que tengo que ir mejorando, que tengo que ir superando, ¿no? Y acá este pasaje nos dice que para cambiar esa forma de pensar, lo que necesitamos cambiar es nuestro estilo de vida. Y dice que no vivamos al estilo de vida de este mundo. No nos acomodemos, no tomemos la forma que este mundo vive, porque si no es imposible esa transformación. Y de esto queremos seguir profundizando. La importancia de renovar nuestra forma de pensar. No te dice que necesitas una nueva mente, necesitas una nueva forma de pensar, dejando de lado la forma de pensar de este mundo, la forma heredada, la que piensan los demás, como piensan los que te rodean. Es necesario hacer un corte con el pensamiento de este mundo y dejar que el Espíritu Santo vaya renovando tu mente, vaya cambiando tu forma de pensar, descubriendo aquellas cosas que tu corazón está imitando del estilo de vida de este mundo, y buscando en la palabra el estilo de vida de Jesús, el estilo de vida que Él nos está proponiendo hacer. Por eso nos habla de la importancia de transformar nuestra forma de pensar. El embellecimiento de nuestra forma de pensar no es algo que se produce de un día a una noche, sino es un proceso que dura toda una vida. Y hay una conexión entre estos dos procesos. El estilo de vida de este mundo
y la transformación de nuestra forma de pensar. Y termina este pasaje, de lo cual se podría hablar mucho, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios que necesitamos comprobar en la práctica. Hay una forma, por eso es necesario cambiar la forma de pensar para tratar de ver cómo Dios piensa. Salir de la forma de pensar de este mundo, romper con los hábitos de pensamiento de este mundo para tratar de ver qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo es que piensa Dios respecto de las cosas? Y dice acá para que podamos comprobar la voluntad de Dios y habla de 3 medidas de la voluntad de Dios. Son 3 medidas diferentes. Hay una voluntad de Dios que es buena, no es pecaminosa, está bien. Pero hay un paso más. Hay una voluntad de Dios que es agradable. Es lo que Dios desea para tu vida. Hay cosas que Dios te permite, pero no es justo lo que Dios quiere que vos hagas. Pero hay cosas que necesitas descubrir que es la voluntad agradable. Y hay otras cosas que es la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que necesitamos madurar nuestra forma de entender para poder entender cuál es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. No la que Él permite, la que Él tolera, no la que Él solamente le agrada, sino lo que Él está deseando que hagamos hoy. Y para alcanzar esa revelación, esa comprensión de las cosas, se tiene que producir esta renovación del entendimiento y esta ruptura con el estilo de vida de este mundo. Porque muchas de las cosas que este mundo impone o promulga van en contra directa de lo que Dios está esperando de nosotros. Y somos nosotros los que necesitamos producir esa transformación, ese cambio profundo en nuestra manera de pensar. Pero ahora vamos al otro pasaje, que está en Efesios. Es un pasaje paralelo, pero es un pasaje superador. Le agrega varios elementos a esta realidad. Esto pues, digo y requiero en el Señor. Antes era un ruego. Antes era, les ruego por la... Acá ya el apóstol perdió un poco más la paciencia. Y ya no dice, esto les ruego. Esto requiero. Esto les digo y requiero. Esto es lo que espero que hagan. Y agrega ahí, en el Señor. No en mi propia voluntad. Y acá le agrega un factor muy importante a este proceso. Y dice que ya no vivan conforme al estilo del mundo, no anden como los gentiles, dice por ahí, ¿no? Y le agrega un factor importantísimo para descubrir. Que andar en el estilo de este mundo produce vanidad en la mente. Y es lo que nos corrompe. Produce vanidad en nuestra mente. Y esto es lo que pasa con todos aquellos que se alejan del Señor. También reflejado en Romanos 1, que se ve toda la degradación, cómo se apaga el corazón, cómo se llena de tinieblas, cómo la voluntad se vuelve débil. Pero todo comienza con la vanidad de la mente. Apenas nos alejamos un poco de la comunión con el Señor, empiezan a surgir pensamientos vanidosos. Yo me convierto en mi propia autoridad final y sigo mis propios pensamientos hasta las últimas consecuencias. Esa es la consecuencia de apagarse en la comunión con el Señor. Mi mente se dispara en vanidad. Y el pensamiento de este mundo, esa vanidad le cabe perfecto, porque está enalteciendo el yo, mi comodidad,
mis deseos, mi propia supervivencia, ¿no? Por eso la importancia de darnos cuenta de que todo comienza con ese rechazo a la comunión con Dios y luego se va apagando nuestro corazón. Y el apagarse el corazón es que quedamos librados a nuestros propios pensamientos, a nuestros pensamientos vanidosos que nos exaltan a nosotros mismos y desmerece todos los demás. Por eso tenemos que comprender la importancia de la renovación del entendimiento, porque en contraposición, sigue más adelante, un poquito más, acá está el proceso de degradación, que también está en Romanos 1, pero acá está la contraposición. Pero ustedes no han aprendido así. Ustedes fueron enseñados por Cristo. Y acá contrapone la vanidad con la enseñanza. Nosotros hemos aprendido a no ser vanidosos. Hemos aprendido a salir del pensamiento de este mundo, porque hemos aprendido a Cristo de otra forma, hemos sido enseñados por Cristo de otra forma, y esa actitud es la contraposición, o vanidad o ser enseñables, o vanidad y exaltación de mi yo, o aprender a Cristo a ser humildes. Y ahí está el eje del embellecimiento de nuestra forma de pensar. Muchas veces nuestros pensamientos son totalmente egocéntricos, que me exaltan a mí, muy acomodados al pensamiento de este mundo, pero el Señor nos exhorta y nos dice, no vivan como viven los demás. Contrarresten esa forma de pensar, porque esa forma de pensar produce vanidad. Y ustedes tienen que aprender a ser enseñables, aprender de Cristo. Por eso, este pasaje continúa enseñándonos acerca de este proceso de transformación, cómo nuestra mente se va cambiando, cómo hago para la renovación de mi entendimiento. Vuelvo a decir, no necesitas una mente nueva, necesitas cambiar, ser consciente de que la transformación de tu vida comienza con la transformación de tu pensamiento. Comienza con esta lucha entre vanidad y humildad, entre mundo y Cristo. Y es ahí donde tengo que vencer para poder ser transformado. Y acá nos enseña cómo es este proceso para no andar en la vanidad de la mente. Y dice que el eje es la renovación. Este pasaje habla del espíritu de la mente. Ahora lo vamos a explicar, porque dice que lo que tenemos que cambiar es el espíritu de la mente. Ahora lo vamos a explicar bien. Y después dice que la forma de que esto se produce es muy semejante, y pone el ejemplo del vestido, como un desvestirse y un vestirse. Como un desvestirse de lo viejo y un vestirse de lo nuevo, pero ahora lo vamos a explicar un poquitito mejor. Simplemente quiero poner el eje en comprender esto del espíritu de la mente. Hay otro pasaje interesante que es paralelo a esto que estamos hablando, que está en Colosenses, y dice, no mintáis los unos a los otros, Colosenses 3, del 8 al 9, sino despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo, pero miren el condimento que le pone acá, el cual se va renovando, este hombre nuevo, se va renovando a la imagen de Cristo, a la imagen del que los creó, hasta alcanzar, se va renovando hasta alcanzar el conocimiento pleno. Vos fijate el énfasis, ¿dónde está? Está en tu forma de entender, en el espíritu de tu mente, en lo que vos estás comprendiendo en tu interior. ¿A qué se refiere con esto del espíritu de la mente? Hace falta que el Espíritu Santo
vaya trabajando en nuestra forma de pensar. Y ahora vamos a explicar un poquito mejor todo este proceso desde una mirada nueva, de una mirada distinta. Pero es necesario que el Espíritu Santo vaya produciendo ese cambio interior en nuestra forma de pensar para que desde adentro de nosotros surjan impulsos espirituales que produce el Espíritu Santo a través de esa nueva vida. La vieja vida produce impulsos carnales. Entonces necesitamos trabajar esa realidad. Por eso este pasaje dice que es importante cambiar el espíritu de nuestra mente. Ahí en Génesis 6:5 describe a la gente que vivía sin Dios y dice: todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era continuamente hacia el mal. Ese pensamiento continuo del corazón, hay dos niveles de pensamiento. Está el pensamiento superficial, que es el de la mente, y el pensamiento profundo, que es el pensamiento del corazón. Esos pensamientos que te surgen naturalmente de tu corazón, cuando vos no lo estás pensando, ya lo tenés incorporado. Todo tu pensamiento a nivel mental va produciendo cambios, va tomando decisiones que produce transformaciones en el corazón. No se preocupen, chicos, estamos acostumbrados. No se sientan mal. A nosotros no nos molesta. Así que quédense tranquilos. Así que bueno, necesitamos trabajar continuamente el espíritu de nuestra mente, la inclinación hacia donde nuestra mente trabaja. Por eso necesitamos... Bueno, pero ahora quiero hacerles un aporte interesante de esta explicación, bastante novedosa. Las neurociencias nos enseñan muchísimo sobre este proceso. Tremendo lo que enseñan. ¿Cómo se puede aplicar esto a nuestra realidad? La neurociencia, una de las cosas que nos enseña varias cosas que si las podemos aprender son muy útiles para este proceso de renovación espiritual. Una de las cosas que las neurociencias enseñan es la importancia de los hábitos, algo que ya sabemos, pero bueno, lo han estudiado, lo han trabajado. Cuando aprendés a escribir o a abrocharte los cordones, a manejar la bicicleta, aprendés hábitos importantes que son muy importantes porque después se automatizan. Vos volvés a andar en bicicleta después de 20 años y no tenés que empezar de vuelta. Ya lo aprendiste de chiquitito y no tenés que empezar de vuelta a atarte los zapatos, no te tienen que enseñar a cada rato. Ya, esas son cosas que se automatizan. Se automatizan y a este proceso lo llaman fragmentación porque se produce caminos en nuestras neuronas que van registrando ese aprendizaje. Lo van registrando. Entonces, nos permite entender esta fragmentación, estos procesos de hábitos adquiridos, tiene su gran virtud y su gran problema, pero nos enseña mucho acerca de esto. ¿Por qué? Porque esta escritura nos dice que el viejo hombre está viciado de deseos engañosos, está reconfigurado para pecar. Mi mente tiene procesos abiertos que producen que mi cuerpo me empuje a pecar. Por eso el apóstol habla de, el problema está en mis miembros me hacen pecar. Mi cuerpo me empuja al pecado. Tremendo la importancia que le da el apóstol Pablo a la injerencia del cuerpo. Uno dice, pero el cuerpo es hueso. No, lo que pasa es que surge de adentro. Ya está reconfigurado nuestro cuerpo para pecar.
Interiormente el enojo surge naturalmente, la mentira, los celos, la envidia, todo eso nos viene de adentro. Ya está reconfigurado. Es nuestro viejo hombre que quiere imponerse. Por eso la importancia de reconfigurar nuestro cerebro. La importancia de abrirnos completamente a la renovación de entendimiento para abrir nuevas vías neuronales, buenos caminos neuronales para dejar de pecar. Esto es tremendo si lo sabemos aplicar, porque surge de adentro la tentación del pecado. Mi cuerpo, la comida, la bebida, el alcohol, todo eso son tentaciones que me vienen de adentro y que yo necesito darme cuenta que necesito cambiar mi forma de pensar, reconfigurar mi cerebro, porque a esto las neurociencias lo llaman adherencia. Eso está adherido a nosotros. Y el pecado está adherido a nuestros miembros. Por eso la Escritura nos enseña, el apóstol nos enseña, presenten sus cuerpos, presenten sus miembros para servir a la justicia y no para seguir al pecado. Porque la tendencia es que este viejo hombre se quiere imponer, quiere gobernar tu voluntad, porque así como aprender a andar en bicicleta se automatiza, también se automatiza el pecado en nuestras vidas. Se automatiza la tendencia a pecar. Por eso necesitamos comprender esto, que nos tenemos que despojar de ese viejo hombre. ¿Qué es entonces despojarse del viejo hombre? Es cambiar nuestra forma de pensar y frente al impulso del pecado, darnos cuenta que no le tenemos que obedecer, que no somos esclavos del pecado. Y eso es un cambio en la forma de pensar frente a la tentación. Ya no tengo que obedecer al pecado, necesito despojarme del pecado. Y cuando viene la tentación, tengo que tomar conciencia, no estoy obligado a obedecer. Porque no me puede obedecer mi cuerpo, no puedo obligar mi cuerpo a pecar. Pero la base de esa victoria está en el cambiar frente a la tentación, la forma de pensar. Y vestirme de ese nuevo hombre. Que al cambiar mi forma de pensar, me visto de ese nuevo hombre que cambia los impulsos. Porque el viejo hombre está viciado de deseos engañosos que me empujan a pecar. Y acá no está hablando de la gente del mundo, está hablando de nuestra vida de victoria, de nuestra vida cotidiana. Nuestro viejo hombre está viciado de deseos, está corrompido por deseos engañosos. Y yo necesito despojarme. ¿Cómo me voy a despojar? En la renovación de mi entendimiento. No hay otra forma de despojarse. En cambiar mi forma de comprender que no tengo que obedecer al pecado porque tengo que vestirme de una nueva vida. Que en el proceso de vestirme frente a la tentación, al vestirme, lo dejo al Espíritu Santo a que produzca ese cambio en mi corazón. Al cambiar mi mente, produce ese cambio en mi corazón y transforma esos impulsos de tentación, esos impulsos de pecado, los transforma en impulsos de santidad, en impulsos de victoria. Hay un cambio, y yo te lo digo esto porque esto funciona de esta forma. Hay un cambio, vos te vestís y viene el Espíritu Santo y cambia el impulso, cambia la guerra que estás ahí y produce victoria en tu corazón. Produce victoria en tu corazón. Por eso necesitamos, esto es importante porque simplemente al escuchar una verdad, escuchar una proclama, muchas veces no alcanza. No alcanza. Requiere decisiones en tu corazón. Necesita que vos te apropies de esa verdad. Y para que vos te apropies de esa verdad, hace falta que haya un estado de necesidad. Así que con escuchar mensajes sin transformación, sin cambio, no alcanza. Es necesario que haya
actitudes de cambio, de transformación, de apropiación de esa verdad. ¿Por qué? Así como decimos que hay hábitos negativos que nos impulsan a pecar, necesitamos transformar nuestras vidas en hábitos positivos, en hábitos edificantes que abran el proceso de transformación de nuestras vidas. Y acá hay otro concepto, por eso les dije que busquen el apunte porque es mucho más largo, no alcanzo a explicarlo en tan poco tiempo, pero acá hay otro proceso también muy importante que nos explican las neurociencias y tiene que ver con la neuroplasticidad. La neuroplasticidad. Cuando más rígida es nuestra forma de pensar, más difícil es que se produzcan cambios en nuestras vidas. Cuando más rígida es nuestra postura mental, más difícil es la renovación de nuestro entendimiento. Hay una interacción, como decíamos antes, en nuestros hábitos, en nuestro comportamiento, con nuestra forma de pensar, que tiene que ver con el cambio de mentalidad que necesitamos producir. Entonces, cuando más rígido es nuestra forma de pensar, más difícil es producir cambios. Por eso es necesario que entrenemos nuestra mente a cambiar la forma de pensar. ¿Y cómo entrenamos nuestra mente a cambiar? Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Hay cosas que las solemos repetir siempre de la misma forma porque nos dan una seguridad. Y tenemos esa tendencia continuamente a repetir las cosas. Lo que esto nos enseña es que es necesario que cambiemos nuestros hábitos porque si no nos quedamos esclavos y los hábitos se nos transforman en comportamientos obsesivos, de los cuales no nos podemos mover. Por eso necesitamos, y acá es re interesante, todo lo que el apóstol Pablo te enseña, porque él dice que necesitas trabajar sobre tu hábito, necesitas trabajar, golpear tu cuerpo, hacer cosas nuevas, diferentes, resistirte a repetir siempre lo mismo, porque eso produce rigidez mental. Produce que cada vez estés menos abierto a los cambios y cada vez puedas vivir una vida de victoria. Por eso necesitamos trabajar en nuestras vidas continuos cambios de hábitos. Tenemos que tener una disciplina de cambiar las cosas. Antes las hacíamos así, bueno, ahora las voy a hacer distinto. Las voy a hacer diferente. Y todos tenemos esa tendencia al cambio, al no querer cambiar, al querer hacer lo mismo porque nos da una cierta seguridad y mucho más con los años. Cuando más viejos nos ponemos, más rígida se pone nuestra mente, menos capacidad tenemos para cambiar. Pero acá voluntariamente, si queremos producir un cambio en nuestra forma de pensar, tenemos que estar continuamente produciendo cambios en los hábitos. Y esto fue explicado por el apóstol Pablo mucho antes, donde dice ahí en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre? Para que el cuerpo no lo gobierne, para que los hábitos no se rigidicen. Él golpea, busca disciplinas santas, disciplinas espirituales, porque hay hábitos productivos, así como estos hábitos cuando se transforman espirituales en hábitos buenos, son hábitos muy productivos. Es re útil aprender a manejar y que yo maneje automáticamente porque puedo estar haciendo otra cosa. No estoy pensando, igual tiene que estar pensando alrededor, pero los hábitos te liberan
Cuando vos aprendés algo mecánicamente, te deja libre para hacer otra cosa. Por eso tenemos que incorporar hábitos espirituales que funcionen naturalmente. Necesitamos desarrollar, trabajar para que estos hábitos se hagan una forma natural de vivir. Orar, leer la Biblia, congregarse, son formas que disciplino a mi cuerpo. Confesarse, discipularse, son formas que disciplino, busco nuevos hábitos, hábitos espirituales que funcionen naturalmente para que el Espíritu Santo pueda producir esos impulsos espirituales que me hacen crecer. Hoy, cuando leíamos el Salmo 103, hablábamos de el águila que se rejuvenece. ¿Saben cómo se rejuvenece el águila? El águila tiene un pico. El pico se le pone duro y no puede comer. No puede comer. Y las uñas también se le ponen duras con los años. Entonces se rejuvenece golpeando el pico contra la roca, se lo destruye y le nace un nuevo pico. Automáticamente ella se autorrejuvenece, disciplinando su cuerpo. Bueno, hoy nosotros no necesitamos hacer eso. Pero sí necesitamos romper con esos hábitos que nos están sometiendo al pecado. Necesitamos romper, necesitamos disciplinar nuestros cuerpos para buscar disciplinas espirituales que potencien nuestra vida espiritual. Y ese es el desafío de la renovación de nuestro entendimiento. Siempre estos pasajes, tanto el de Efesios como el de Ezequiel, como el de Romanos, terminan con cosas prácticas, desechando la mentira, airaos pero no pequéis. Es decir, la renovación del entendimiento tiene que ver con los hábitos, tiene que ver para que realmente no dejemos de pecar, desechando la mentira, airaos pero no pequéis, el que gustaba no hurte más, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Así que hace falta la rotura, que esta renovación del entendimiento, romper con la vanidad de la mente, con el estilo de este mundo, aprender de Cristo, dejar que el Espíritu Santo produzca esos pensamientos espirituales en mi corazón para que yo cambie mi forma de vivir, para que cambie mis hábitos, para que mis hábitos me potencien y no me tiren para abajo. Por eso necesitamos trabajar ese conjunto de hábitos espirituales, como decíamos, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la confesión, la búsqueda de discipulados, de compañeros espirituales, la rendición de cuentas, el congregarnos, porque necesitamos automatizar esos hábitos espirituales para que ya se transformen en nuestra forma de vivir. Por eso no es de extrañar este pasaje tan conocido de Pablo cuando nos habla de nuestra forma de pensar, ahí en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, acá hay una orden tajante, en esto pensar. ¿Queremos embellecer nuestra forma de pensar? Tenemos que desechar toda vanidad. Tenemos que desechar todo estilo de vida de este mundo y tenemos que disciplinar nuestra mente, pensar esto, porque esto produce esa transformación que tanto estamos esperando. ¿Amén? Yo sé que ese es el anhelo de todos nosotros. Por eso es que queremos dar herramientas que nos ayuden, para que puedas entender este viejo hombre que tenés acá pegado a tu cuerpo, adherido a tu cuerpo, que está viciado de deseos engañosos. Si nosotros le damos lugar, todos esos apetitos que hay construidos adentro de nosotros, no los podemos gobernar, nos gobiernan, nos manejan.
Por eso necesito comprender, renovar mi forma de pensar. Esto está acá adentro, pero ya no tiene poder adentro mío. No estoy obligado a someterlo. Necesito vestirme de esa nueva vida, especialmente en el momento de lucha, de tentación, vestirme de esa nueva vida. Es un proceso espiritual. Me visto de Cristo, me visto del Espíritu Santo, me lleno del Espíritu Santo para que se produzca ese cambio en mi corazón, de manera de que nuestras vidas vayan encontrando esa semejanza, como dice Colosenses 3, esa semejanza a Cristo hasta alcanzar el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno? Comprender mi pecaminosidad y que no tiene autoridad sobre mí, y comprender la vida nueva, el nuevo hombre creado por Dios para que yo viva en la justicia y en la santidad de la verdad. Dios diseñó ese nuevo hombre que habita en nosotros para que yo pueda vivir en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Amén? Amén. Podemos orar por esto. Nos ponemos de pie. Aleluya. Amén. La Escritura nos habla de pensamientos ociosos. Todos esos pensamientos a los que no les ponemos freno, que los dejamos divagar, que los dejamos fantasear en nuestra mente y no le ponemos freno. Cada uno de nosotros dice que vamos a tener que dar cuenta de nuestros pensamientos ociosos. Señor, por eso queremos darte gracias. Porque no podemos permitir que este viejo hombre viciado de deseos engañosos nos contamine la mente, nos llene de impulsos pecaminosos, que es lo natural. Pero nosotros tenemos otra provisión. Tenemos una vida nueva, de la cual nos tenemos que revestir, tomar conciencia que la tengo, que es poderosa, que cambia mi forma de pensar, que cambia mis enojos, mis angustias, que opera en lo profundo de mi corazón. Señor, ayúdanos a renovar, a embellecer nuestra forma de pensar. Señor, para desechar todo pensamiento que viene viciado, corrompido, y cambiarlos por pensamientos creados por Dios para que yo viva en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Bendecinos, Señor. Animanos. Embellece nuestra forma de pensar. Espíritu Santo, ayúdanos a darnos cuenta cuando nuestra mente se nos dispara, cuando nuestra mente entra en terrenos de oscuridad, podamos cambiarlos por pensamientos de victoria, por pensamientos espirituales de santidad. Queremos ser transformados a la imagen de Cristo, Señor. Y el camino es la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a vivir en victoria.